Continuamos, hermanos, es el video número 10. Aquí hablamos de que el pecado consistió en pasar el límite de la ley por su libre albedrío que Dios le había dado. Puso en ejercicio la libertad de manejar su vida, de elegir por su vida como él quisiera. El hombre puso delante de sí mantener su fidelidad a su Creador con todos los privilegios que tenía a su cuenta, y en contraparte puso el atractivo tan deslumbrante que le pareció el pecado, y eligió morir. En su balanza pesó más el atractivo por el pecado, así que decidió pecar, aunque en ello implicara pagar el precio del pecado, la muerte. Inmediatamente el hombre fue consciente de su estado, de su relación con Dios. Fue consciente que estaba desprovisto de todos los privilegios y además fue desprovisto de la confianza de buscar la cara de Dios. En otras palabras, podemos decir, no quería dar la cara. Y dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es que ellos no querían ver a Dios, no querían hablar con Dios, realmente estaban en un estado miserable en sus vidas. ¿Por qué tuvieron miedo y vergüenza? Tuvieron miedo por el juicio que había caído sobre ellos. Ya no eran del agrado de Dios, ya no tenían la bendición, la complacencia, la provisión de Dios. Un abismo se había abierto entre Dios y el hombre. Este abismo es el pecado. Ahora estaban desprovistos de la pureza que les daba su inocencia. Ya no eran puros. Y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es el estado de miseria, de pobreza que el hombre eligió cuando decidió por el pecado. La tierra fue maldita por su causa. Con dolor obtendría el sustento. Tuvieron vergüenza porque habían roto la relación con Dios y decidieron entablar una relación con el enemigo de Dios, el diablo. Realmente esto correspondió a un divorcio. Traicionaron la confianza, la fidelidad, la lealtad hacia Dios. Despreciaron la intimidad, comunión y compañerismo con su Creador. No les importó perder la perfección y la inmortalidad, y muchas cosas más de las que ahora fueron conscientes. Una conciencia que los acusaba de su pecado. Todo esto hizo que ellos sintieran miedo y vergüenza. De ahí a que ahora ellos sintieron la necesidad de agradar a Dios y de aceptar que una víctima inocente pusiera su vida para pagar la culpa de su pecado y que Dios, por su gracia, restableciera aquella relación que se había perdido. Confiaron y creyeron que aquella víctima inocente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver, estuvimos con estas palabras viendo de cerca, un poco más claro lo que era el pecado en el que ellos habían entrado.
vamos a ver un poquito de la figura del Cordero. Y tenemos un pasaje en Éxodo 12 que habla de la Pascua, el Cordero de la Pascua. Y ahí podemos ver claramente el favor, la gracia, la aceptación, la preferencia que Dios da a aquellos que aceptan la sangre del Cordero. Este pasaje nos deja ver como con lupa más cerca el valor de esa sangre, el valor de la vida de una víctima inocente. Dice en Éxodo 12:3 en adelante: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomaréis de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejerceré mis juicios todos en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta en la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis, pues, esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El siguiente día, ahora vemos este otro pasaje en el Evangelio de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y en primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Bien, en estos pasajes vemos que Cristo es el Cordero que Abel presentó. Ciertamente era un animal de entre las ovejas, pero Dios le reveló que ese Cordero de entre las ovejas representaba a aquel que vendría y que ya estaba señalado, inmolado, marcado para ser la víctima que respondería por la culpa de los pecadores. Y desde allá Abel creyó que Cristo era el Cordero de Dios. Y hay algunos aspectos que nos señalan aquí esto, que marcan la fe y marcan
que el juicio cae donde no está la sangre del cordero. Nos dice que Dios les dijo al pueblo que escogieran un cordero de 1 año, sin mancha, ¿verdad? Que lo tomaran de entre las ovejas o de las cabras, sin defecto. Y también dijo que al sacrificarlo pusieran la sangre en la puerta de la casa, sobre el dintel y en los 2 postes. Y dice que cuando Dios viera la señal de la sangre en la casa, Él pasaría por encima de aquella casa y no dejaría entrar al heridor, al ángel de la muerte. Y saben que aquí Dios está haciendo diferencia entre los hombres de fe y los hombres que no tienen la sangre del cordero y que tienen que recibir el juicio. Estas 2 figuras las encontramos en el pueblo de Dios y en el pueblo de Egipto. Dios traería un juicio aquella noche, un juicio sobre todos los pecadores sin excepción, pero no habría juicio en aquellos que tuvieran la señal de la sangre, un cordero por familia, y nadie salga de su casa hasta que pase el juicio. Entonces, ellos lo hicieron puntualmente y les dice, este será un estatuto perpetuo por siempre. La sangre del cordero será una señal de salvación, una señal de juicio donde no estuviere y una señal de salvación donde estuviere por la fe. Y dice, cuando vengan las generaciones venideras, ustedes continuarán haciendo este ritual. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es este rito? Ustedes le dirán, es la víctima de la Pascua, cuando Dios hirió la tierra de Egipto y salvó a nuestro pueblo. Entonces, ahí está la figura claramente de los que son de fe y los que no son de fe. Sin duda, el pueblo de Egipto tuvo la oportunidad y quizás sí hubo algunas familias muy ligadas y muy apegadas al pueblo de Dios que también pusieron la señal de la sangre. Continuamos en el siguiente video. Gracias.